El sistema nervioso, uno de los sistemas más complejos de nuestro organismo, es un conjunto de órganos y una red de tejidos donde la unidad funcional y fundamental es la neurona. El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico compuesto por nervios que llevan los impulsos a través de la médula espinal a todos los músculos del organismo. La célula neuronal es la unidad funcional estructural de todo el sistema nervioso. Es la encargada de transmitir todas las señales e impulsos de otras células nerviosas. El cuerpo de la neurona se compone de una neurona plasmática que contiene el núcleo y sus diferentes organelas. Hablaremos de las partes involucradas en la transmisión de las órdenes. Mielina es una lipoproteína que recubre los axones de las neuronas, formando una capa gruesa alrededor de ellos, permitiendo la transmisión de los impulsos entre distintas partes de ella. Gracias a su efecto aislante, es una sustancia producida por las células de Schwann, que se encuentran situados alrededor del axón. Las dendritas son pequeñas estructuras ramificadas que están en las neuronas y sirven como receptores de impulsos nerviosos, que provienen a su vez desde un axón perteneciente a otra neurona. Su principal función es recibir los impulsos y enviarlos hasta el soma de la siguiente célula nerviosa. El axón es una sola prolongación que sale del soma en dirección opuesta a las dendritas. La función es conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o célula del cuerpo. Los nodos de Ranvier, así se llaman las interrupciones que ocurren a intervalos irregulares a lo largo de la longitud del axón, que ocurren en la vaina de mielina que lo envuelve. Son pequeñísimos espacios alrededor de 1 micrómetro de longitud que exponen la membrana del axón al líquido extracelular. Para que una señal eléctrica se desplace entre dos neuronas, primero debe ser convertida a una señal química que luego cruza un espacio de alrededor de 1 millonésima de pulgada de ancho. Este espacio se llama sinapsis y la señal química se llama neurotransmisor, los cuales permiten que miles de millones de neuronas del sistema nervioso se comuniquen entre sí y hacen que el sistema nervioso sea el maestro en la comunicación de este. Muchas neuronas están aisladas como si fueran cables eléctricos gracias a la vaina de mielina. Este aislamiento las protege y también permite que sus señales se desplacen más rápido por el axón. Si este aislamiento no podrían llegar a los estímulos a los diferentes sistemas musculares del organismo, el sistema nervioso periférico se compone por el sistema nervioso somático que regula la actividad motora, musculoesquelética y sensitiva, y el sistema nervioso autónomo que regula la actividad de glándulas exocrinas, vísceras, músculo liso y cardíaco. Este posee dos estructuras funcionales. El primero, el sistema nervioso simpático, llamado así porque ayuda a trabajar al cuerpo, también se conoce como sistema adrenérgico, dado que su neurotransmisor en la unión neuroefectora es la adrenalina. El sistema parasimpático también es llamado sistema colinérgico porque su neurotransmisor es la unión neuroefectora, es la acetilcolina. En el cerebro y a lo largo del sistema nervioso, neuronas especiales convierten lo que ven, sentimos, olemos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan por todas las fibras entre las células nerviosas. Las fibras son la red de comunicaciones del sistema nervioso. En la punta de cada fibra hay sacos redondos que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los sacos descansan a un lado del pequeño espacio, 50 veces menos que 1 milímetro. La sinapsis separa a una neurona de la siguiente. Los neurotransmisores son la forma en que las células se comunican a través de ese espacio. Aquí hay dos neuronas, formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si se ve con atención, en la terminación de la neurona superior se ven los sacos de los neurotransmisores. En el lado opuesto de la sinapsis
Hay filas de receptores. Estos son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica en las neuronas llegan al final de su línea, pone a los sacos de sustancias químicas en acción. Estos sacos activados se rompen y bombardean a la neurona vecina con sus moléculas. Las moléculas llegan a la neurona vecina y entonces los receptores se abren y permiten el paso de partículas cargadas llamadas iones. Estos iones inician una nueva corriente eléctrica débil en la neurona receptora, en el hipocampo, debido a la teoría más aceptada. El bombardeo sucesivo de estos neurotransmisores fortalece la señal débil. La estimulación repetida abre este receptor, el cual permite la entrada de un flujo de calcio. Los iones de calcio activan la enzima, como está mostrada en esta morada. La enzima activada se mueve a través de la célula, desencadenando una serie de reacciones mediadas por otras enzimas. Las enzimas se comportan como un equipo especial de construcción, cambiando la estructura de los receptores, y estos receptores alterados facilitan el paso de las corrientes eléctricas a través de la sinapsis. Es claro que los aminoácidos están entre los neurotransmisores más abundantes en el sistema nervioso central y que la mayoría de las neuronas utilizan ácido gaminobutírico, GABA y glutamato como neurotransmisores. GABA y glutamato regulan la excitabilidad de muchas neuronas en el cerebro. GABA es un inhibidor, mientras que glutamato es un excitador, y por tanto están implicados en importantes procesos fisiológicos. Los fármacos que aumentan los eventos inhibitorios de GABA disminuyen los eventos excitatorios regulados por glutamato. Las células nerviosas no solamente excitan a sus vecinas, sino también las inhiben. El GABA se encuentra en todo el cerebro, pero su mayor concentración está en el cerebelo. ¿Cómo actúan las sustancias químicas depresoras? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido aminobutírico, neurotransmisor conocido como GABA, la unión de las moléculas con sus receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona posináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en las vesículas. El GABA es introducido en las vesículas de la neurona presináptica y está listo para ser liberado. Cuando se produce un estímulo nervioso, el GABA es liberado y llega hasta la hendidura, en donde va a ser reconocido por los receptores GABA alfa o GABA beta, permitiendo la unión a la neurona postsináptica. Cuando hablamos de degradación del GABA, tenemos dos mecanismos importantes. El primero es a través de la enzima GABA transaminasa, la cual degrada al neurotransmisor, impidiendo que sea estimulado y llegue a los receptores. El segundo mecanismo es a través de la recaptura. Cuando hay recaptura, esta permite que el GABA no haga interacción con los receptores, permitiendo que el neurotransmisor sea llevado hasta la neurona presináptica y una vez allí sea encapsulado nuevamente en las vesículas. El glutamato es el neurotransmisor más abundante a nivel cerebral y constituye su principal sistema de neurotransmisores excitadores. Presenta dos tipos de receptores: receptores ionotrópicos acoplados a canales iónicos que participan en la transmisión excitatoria rápida. Los más comunes son NMDA, AMPA y kainato. Receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G
que controlan la transmisión lenta. Cuando los receptores NMDA son inutilizados, la acción inhibitoria de las neuronas GABAérgicas se bloquea, lo que produce la liberación descontrolada de glutamato. Este exceso de glutamato actúa entonces solo en los receptores AMPA y kainato, los únicos disponibles, y activa procesos de carácter neurotóxico a concentraciones anormales de iones y radicales libres, que en última instancia pueden llevar a la apoptosis de la neurona. Las convulsiones son síntomas de un problema cerebral que ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Las convulsiones se clasifican en parciales y en generalizadas. Las convulsiones parciales ocurren cuando solo una parte del cerebro tiene una actividad eléctrica normal. Estos ataques se dan generalmente en una área del cerebro que ocurre. Las convulsiones focales o parciales están subdivididas en dos categorías. Las focales simples. La persona permanece consciente pero experimenta sentimientos o sensaciones inusuales. La persona puede tener sentimientos de repente e inexplicables de alegría, ira, tristeza o náuseas. También puede oír, oler, ver o sentir cosas que no son reales. En un ataque focal complejo, la persona tiene una pérdida de la conciencia. Puede reportar tener una experiencia de ensueño. Las personas que tienen un ataque focal complejo pueden tener extrañas conductas repetitivas como parpadeos, tics, movimientos de la boca o incluso caminando en círculos. Estos movimientos se denominan automatismos. A veces durante una convulsión focal, una persona va a llevar a cabo acciones más complicadas, sin querer hacerlas. Los pacientes también pueden seguir haciendo las actividades que comenzaron antes de la crisis, como lavar los platos en un modo repetitivo e improductivo. Estas convulsiones generalmente duran solo unos pocos segundos. Los síntomas de las convulsiones focales pueden ser fácilmente confundidos con otras enfermedades. Por ejemplo, la calidad del sueño de un ataque focal complejo puede ser diagnosticada como dolores de cabeza, de migraña, que también pueden causar un estado de ensueño. El extraño comportamiento y sensaciones provocadas por convulsiones focales también pueden confundirse con los síntomas de la narcolepsia, un trastorno del sueño, desmayos o incluso la enfermedad mental. Puede tomar la evaluación por un médico con experiencia para saber la diferencia entre epilepsia y otros trastornos. Algunas convulsiones focales secundariamente se generalizan. Esto significa que el ataque empieza en un lugar del cerebro, pero a medida que avanzan las convulsiones se trata en última instancia de ambos lados del cerebro, lo que resulta en una convulsión generalizada. Las convulsiones generalizadas pueden iniciarse localmente con descargas eléctricas anormales que se propagan luego por ambos hemisferios. El paciente suele perder inmediatamente la conciencia. Tónico-clónicas. Las convulsiones originan una pérdida de la conciencia seguida de fases tónica, contracción continua, y clónicas, contracción y relajación rápida. Tras la convulsión puede producirse periodo de confusión. Las convulsiones con ausencias. En estas convulsiones se produce una pérdida breve, súbita y autolimitada de la conciencia. Suelen iniciarse en pacientes de 3 a 5 años y duran hasta la pubertad o más. Las convulsiones mioclónicas. Estas convulsiones consisten en episodios breves de contracciones musculares que producen repetirse durante varios minutos. Generalmente se producen al despertar y aparecen en forma de breves sacudidas de las extremidades. Las convulsiones febriles. Los niños de corta edad pueden presentar convulsiones en las enfermedades que producen fiebres altas. Las convulsiones febriles son tónico-clónicas, generalizadas, de breve duración y no se asocian necesariamente a un diagnóstico de epilepsia. Estado epiléptico es el estado en donde se repiten 2 o más convulsiones sin recuperación plena de la conciencia entre ellas. Los anticonvulsivantes. El mecanismo de acción de los anticonvulsivos. Los antiepilépticos suprimen las convulsiones, pero no curan ni previenen la epilepsia. Son un grupo de fármacos frecuentemente usados para tratar ataques o convulsiones y también son efectivos para el tratamiento de dolor. Los anticonvulsivantes son efectivos para aliviar el dolor que causa el daño a los nervios, ya sea por lesión o enfermedad. En todo el
Uno de los fármacos que ayudan a tratar la convulsión es el ácido valproico, el cual no se tiene a ciencia cierta cuál es el mecanismo de acción, pero sí se plantean una serie de hipótesis con respecto al método que utiliza este fármaco en el sistema nervioso central. Una de ellas es la estimulación de los receptores GABA alfa o GABA beta para unirse al neurotransmisor y así generar su potencial de acción. Otra hipótesis que se maneja es la inhibición de la recaptura, es decir, bloquea la acción de esta, dejando al neurotransmisor en el espacio de la hendidura sináptica para que haga interacción con los receptores y sea llevado hasta la neurona postsináptica. Y por último, pero no menos importantes, es la inhibición de la enzima GABA transaminasa, quien degrada al GABA, es decir, el ácido valproico va a bloquear la enzima GABA transaminasa para que no degrade al neurotransmisor, permitiéndole la estadía en la hendidura y pueda ser reconocido por los receptores de la neurona postsináptica. Cuando el ácido valproico actúa sobre el neurotransmisor GABA, hace que éste se potencialice, haciendo la apertura de canales de cloro, generando una hiperpolarización de la membrana. Cuando hablamos de hiperpolarización, quiere decir que hay una depresión de las neuronas del sistema nervioso central. Lo que pasa en las convulsiones es que hay un desorden en la comunicación de las neuronas y hay una excitación de todas estas. Ahora les voy a hablar sobre el mecanismo de acción de este fármaco que es la carbamazepina. Pero para hablarles de ello, les voy a recordar lo que sucede en la liberación del glutamato. El glutamato sabemos que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. La producción de ese glutamato va a estar contenido en estas vesículas, como lo podemos ver acá. Acá se va a contener mientras es esperado para llegar al final de la neurona presináptica y finalmente ser liberado. La condición normal de liberación va a ser la siguiente. Llega hasta el final de la neurona hasta que es liberado. Este neurotransmisor, el glutamato en este caso, viaja para ser recaptado por los receptores del glutamato. ¿Cuáles son? El receptor NMDA y el receptor AMPA. Les voy a nombrar el otro receptor que es el kainato, es el otro receptor. Pero para efectos de esta explicación les voy a explicar de estos dos. Cuando el glutamato llega a estos receptores y se une, va a provocar la apertura de canales de calcio y canales de sodio. Estos canales se van a abrir y se va a permitir la entrada normal de estos dos iones y se va a producir el efecto o la transmisión que se quiere y los impulsos nerviosos van a continuar. Cuando hay una alteración en este caso del glutamato, va a ser por una sobreproducción del glutamato. Entonces imagínense en esto más lleno de vesículas. Esto se va a llenar más porque pues hay más glutamato para liberar. Se va a acercar al final de la neurona y va a ser liberado hasta la hendidura. Se va a liberar y va a buscar los receptores hasta ser recaptado NMDA y AMPA. Y como hay tanto glutamato, esto va a generar un tiempo mayor de apertura de los canales. Entonces, ¿qué pasa? Como los receptores están ocupados aún de este neurotransmisor,
los canales sobreentienden que deben estar abiertos, porque esa es la fisiología de ellos. Entonces esos canales se van a abrir permitiendo el paso de calcio y de sodio, pero como no va a haber un control de ello, va a entrar mucho, de tal manera que va a ser tóxico para la neurona y puede provocarle finalmente la muerte de esa neurona. Ahora, esa es la afectación que ocurre. ¿Qué busco yo? Un fármaco como la carbamazepina. Lo que va a lograr es regular, su mecanismo de acción es regular o disminuir la acción excitatoria del glutamato. ¿Cómo lo va a hacer? Este fármaco va a llegar y se va a alojar acá. Y se va a alojar en este lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear estos receptores. Si bloquea estos receptores o simplemente se sienta acá, no va a haber apertura ni de canales de sodio ni de canales de calcio. De tal manera que este glutamato que está acá no va a ser recaptado y no va a pasar todo ese exceso por esta neurona. Los receptores NMDA son los responsables de la apertura del canal de calcio y los receptores AMPA son los responsables de la apertura del canal de sodio. Este fármaco a su vez pues va a bloquear los canales. Para lograr ese bloqueo se va a parar en los receptores para que no ocurra la apertura. Cuando el fármaco ha terminado su función, pues se van a abrir los canales, facilitando el ingreso del glutamato necesario. ¿Cómo sabemos que es el necesario? Porque además de bloquear estos receptores, la carbamazepina me va a activar la función GABAérgica. ¿Y cuál es la función del GABA? Inhibir. Sabemos que es el inhibitorio por excelencia. Entonces va a inhibir toda la cantidad de glutamato que hay y lo va a recapturar y lo va a poner finalmente, lo va a almacenar en vesículas o va a ser metabolizado. De esta manera, con este fármaco se logra una actividad neuronal óptima, se va a disminuir el riesgo que va a sufrir la persona de una convulsión, porque pues va a estar controlando el paso de ello y así se va a estabilizar la neurona. De esta manera, finalmente, bloqueando estos receptores y a su vez los canales, pues va a estabilizar las membranas nerviosas que están hiperexcitadas y va a inhibir las descargas neuronales, reduciendo la propagación sináptica. Va a prevenir también este medicamento las descargas repetitivas de potenciales de acción que dependen del sodio en neuronas desporalizadas. Y bloqueando los canales de sodio va a reducir la captación de glutamato, logrando la estabilización de la neurona. Finalmente entonces para eso es utilizado la carbamazepina, disminuyendo la acción excitatoria del glutamato, con mucha ayuda de la función GABAérgica, que recuerden es la inhibición por la cantidad de sobreexcitación del glutamato. No lo olviden.